¿Cuántos saben que hay victoria? ¿Cuántos saben que hay victoria? ¿Cuántos están en el proceso? ¡Amén! Hay que estar en el proceso para tener la victoria o no. Si no pasamos por el proceso, no tenemos victoria. Gloria a Dios. Esperen que ahora... Dígame, créalo, pastora, créalo. Lo voy a creer porque ahí Tiago me está dando esta fuerza para creer. Bueno, pueden pasar los niños. ¿Algún otro niño que tenga que pasar? Ah, me falta... Iba a empezar por el final. A un par le gustaría que empiece por el final, ¿no? Para que sea más cortito. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Decirle al que tenés al lado, bienvenido a este lugar. Está Marce. Sí, Marce, ¿vieron? No me vengo equivocando con los nombres. ¿Cuánto le dan un aplauso por Marce y por los chicos que vinieron con ella? Vaya, salúdele, dígale, Marce no es de acá. ¿De dónde es? ¿De Pehuajó? ¿O no? Sí, pero ¿dónde estás ahora? Ella está en Pehuajó. ¿Vieron Manuelita? Bueno, hay un lugar que se llama Pehuajó. Ella está en Pehuajó y vino a presentar a su bebé acá. Estamos felices. Sean bienvenidos. Estamos contentos que estén en este lugar. No vino Chelo. Vamos a seguir orando por el Chelo. Qué bueno, un par de jóvenes. Hay que raptarlos. Ustedes no saben cómo hacemos con los jóvenes acá. Ahora después, allá tengo otro joven. ¿Quieren que les cuente cómo hacemos con los jóvenes acá? Germán, la nueva estrategia. ¿Cómo se llama eso que se le pone para dormir? Un somnífero le ponemos, lo atamos y lo traemos al culto. Lo traemos para el culto. Estamos contentos que estén acá. Siéntanse incómodos, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada, los que no vinieron, conocimos al profeta Habacuc, ¿sí? Que el profeta Habacuc, ¿quién estudió del profeta Habacuc? Porque lo que yo traigo acá es un poquito. Nosotros nos tenemos que interiorizar de lo que hablamos, ¿sí? Y el profeta Habacuc, en medio de la incertidumbre, se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Por qué? El profeta veía injusticia, veía violencia, veía corrupción y no comprende, él no puede comprender por qué Dios parece no hacer nada. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que cuando Dios le da una respuesta y la respuesta que le da el profeta Habacuc es, bueno, va a venir Babilonia y va a ser... Dice, no puede ser Babilonia. Porque viste que a veces nosotros le pedimos respuesta a Dios, Dios nos da la respuesta y nosotros decimos, no, así no, como yo quiero, no como vos querés, ¿sí? Y entonces cuando pasa eso, su lógica se empieza a confundir, ¿sí? Y en medio de esa incertidumbre, Habacuc puede descubrir que Dios sí está obrando, ¿sí? Aunque no lo haga de la manera que él esperaba, que no lo haga de la manera que él puede ver. Pero hoy quiero que veamos otra dimensión, ¿sí? De cómo Dios obra a través de las circunstancias, y no solo eso, sino cómo actúa directamente en el corazón de su pueblo, en el corazón de nosotros. Y hoy no vamos a hablar de Habacuc, vamos a hablar de Malaquías. Por ahí cuando yo hablo de Malaquías, todos dicen, va a hablar del diezmo. No vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de lo que pasó con Malaquías, porque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento y es un profeta muy importante. ¿Sabes por qué es un profeta muy importante? Porque después que habló él, el Señor cayó por 400 años.
Entonces él es un profeta que dio las últimas palabras a su pueblo. Y Malaquías muestra a un Dios como refinador, a un Dios que quita impurezas, a un Dios que nos prepara, ¿sí? Habacuc nos enseña que Dios obra, aunque nosotros no lo veamos, que hay un detrás de escena de todo lo que nos puede pasar. Pero Malaquías, que es esa obra que hay detrás de escena, eso es lo que nos enseña Malaquías, ¿sí? Es el refinamiento espiritual que Dios hace en nosotros. Es ahí donde nosotros podemos salir más parecidos a Cristo. Las pruebas, ¿cuántos pasan pruebas? ¿Cuántos pasan situaciones? ¿Cuántos pasan circunstancias? Las pruebas son el fuego que Dios usa para purificar nuestra fe. Dios lo que quiere es purificar tu fe, que tu fe sea una fe fuerte. Dios lo que quiere en medio de las pruebas es cambiar nuestro carácter y prepararnos no para tus propósitos. Dios quiere prepararnos para los propósitos de Él en nuestra vida. Entonces, yo quiero que leamos Malaquías 3:3. Y después que leemos Malaquías 3:3, vamos a ver un video. Y como te vengo diciendo en toda esta serie que venimos hablando, qué bueno sería que puedas anotar ahí en tu celular, en un papel, cada palabra que damos, porque en el momento en que vos estés pasando una situación, corrija esas palabras y esas palabras te dan fortaleza. Dice, y se sentará. ¿Quién se sentará? El Señor. Y se sentará a afinar y limpiar la plata. Está hablando del orfebre. ¿Qué es el orfebre? Es el que hace las cosas de plata, el que limpia la plata y el oro, ¿sí? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los encargados de llevar la palabra de Dios, eran los sacerdotes. Pero ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, y ese nuevo pacto dice que nosotros, no la tribu de Leví, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces esta palabra habla a los sacerdotes de hoy en día, vos y yo. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y quiero que veamos una reflexión. Había un grupo de mujeres reunidas en un estudio bíblico, y mientras leían el libro de Malaquías, encontraron un versículo que dice: y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Este verso les intrigó en gran manera, y se preguntaban qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios. Así que una de ellas se ofreció a investigar el proceso de purificación de la plata. Esa semana, la dama llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella no le mencionó la verdadera razón de su visita, simplemente dijo que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata. Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él le explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza, para así sacar las impurezas. En ese momento, ella imaginó a Dios sosteniéndonos así en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo: y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Así que le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió: sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento,
y luego preguntó, ¿cómo sabe cuando ya está completamente refinada? Él la miró sonriendo y le dijo, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti y continuará observándote hasta que veas su imagen reflejada en ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si se acuerdan que el otro día cuando estaba predicando yo les conté esta historia. Y esta fue una de las historias que más me impactó. Porque cuando yo estoy en medio de una prueba, yo recuerdo esta historia. Y digo, Señor, vos tenés mis ojos puestos en mí. Vos no vas a permitir que yo siga y me eche a perder. Vos me vas a sacar en el momento justo. Y Malaquías fue, como dije, el profeta del Antiguo Testamento, el último, ¿sí? Y ustedes fíjense en que Malaquías habla cuando el pueblo de Dios venía del exilio. ¿Se acuerdan que hablamos de Habacuc? Que 4 años después de Habacuc, ¿qué pasaba? Babilonia los iba a agarrar y iban a ser cautivos. Bueno, ahora Malaquías habla de que ese pueblo cautivo venía del exilio, ya Dios lo había prometido. O sea que había un cumplimiento de su promesa. Pero había otra cosa, el templo ya estaba reconstruido. Otro cumplimiento de su promesa. Pero ¿saben cuál era el problema? Que los corazones del pueblo estaban fríos. Había religión y había falta de pasión. Había sacrificios, pero faltaba la comunión con Dios. Y en este contexto, Malaquías anuncia la venida del Mesías. Y cuando él habla, dice que Jesús iba a venir y iba a ser ese refinador de metales preciosos. Y Isaías 43:4, a ver si lo podemos leer. Mira lo que dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Vos creés que no sos importante para Dios? ¿Vos creés que en medio de la prueba Dios no va a estar mirando a su hijito querido que no se quede y que no se pase? Que en el momento justo te va a sacar de ahí, porque Él va a limpiar cada cosa que hay en nuestro corazón. Así como el oro y la plata son purificados por el fuego, Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. ¿Y sabes qué hace? Empieza a quitar impurezas, pero empieza a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces oraste para decirle, Señor, sácame de esto, cambia mi circunstancia? Yo cantidad de veces oré así. Señor, basta, no puedo más, sácame de acá. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que Dios, cuando permite meterte en una circunstancia, es porque Él primero quiere cambiar tu corazón. Él lo que está deseando es poder transformar tu corazón. Entonces lo primero que hoy vamos a ver es que Dios trabaja en nuestro interior antes de usar nuestras manos. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Todos queremos servir a Dios. Pero Dios tiene que hacer un trabajo interior en nuestras vidas. Y dice la palabra en Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Pensá esto. Está el orfebre, está el Señor, y dice que Él se va a sentar a limpiar y afinar la plata. Así. ¿Lo ves apurado? ¿Lo ves apurado? ¿Y nosotros estamos apurados? Que nos saque rápido de esto. Pero Él dice que se va a sentar y va a afinar y va a limpiar.
Y esta imagen es la de exactamente un orfebre, un hombre que trabaja en esto, sentado frente al fuego, observando cuidadosamente el metal. Salmos 34, 15. Vamos a leer mucha palabra. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Los ojos de Dios están sobre vos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Por qué no hace? Si su palabra dice que sus oídos están atentos a mi clamor, ¿será que está pacientemente esperando a que esas impurezas salgan de mi vida? Antes de que la plata sea utilizada, debe ser purificada. De la misma manera, Dios se interesa principalmente en nuestro corazón. ¿Sí? Primero Dios se interesa en lo que somos antes de lo que nosotros podemos hacer. El tema es que nosotros siempre solemos enfocar nuestra mirada ¿en qué? En el afuera. ¿Sí? Todos solemos enfocar nuestra mirada en el de afuera y generalmente en lo que hace el otro. Ni siquiera miramos el afuera de nosotros, miramos el afuera del otro. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos enfocados en eso, lo único que miramos es poder ver resultados, poder ver servicio, poder ver tareas. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero Dios mira el corazón. Ahora vos ponete a pensar, últimamente, ¿qué estuviste mirando? Yo estoy mirando el corazón de Pedrito. Ah, lo miro más arriba porque es cierto que era acá. ¿Puedo ver el corazón de Pedrito? ¿Qué puedo ver yo? Lo que hace de afuera. Pero yo no sé qué hay en el corazón de Pedrito. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de Pedrito? Tami, ¿vos sabés lo que hay en el corazón de Pedrito? ¿Vos, Karen? Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de Pedro. Y ustedes saben que los sacerdotes seguían ministrando en el templo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque estos sacerdotes cumplían funciones sagradas, pero cumplían funciones sagradas con una actitud equivocada. ¿Y cuántas veces vos viste a alguien sirviendo a Dios con una actitud equivocada? Y vos dijiste que caiga fuego del cielo, que lo consuma. ¿Cómo puede ser? Porque vos sos de santo, vos sos tan perfecto, que entonces dijiste que caiga fuego del cielo. ¿O no? ¿No hacemos eso? No. No hacemos eso. Estos sacerdotes ministraban de Dios con corazones fríos. ¿Y por qué Dios no hizo que descienda fuego del cielo y puso personas nuevas? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia. La misericordia que te falta a vos y a mí, esa la tiene Dios. Y muchas veces en medio del proceso yo he visto personas que se pudieron levantar gracias a la misericordia de otros. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener el corazón de Dios y que nos preguntemos, ¿tengo el corazón de Dios? Estos sacerdotes cumplían funciones sagradas con una actitud equivocada. Por eso, Dios no comenzó corrigiendo sus actividades, porque Dios no le dijo, ustedes hacen las cosas mal, salgan de acá. ¿Y qué esperamos nosotros? Vemos que hace mal. ¿Por qué lo puso? ¿Por qué hizo eso? Nosotros queremos que salgan de las tareas, sino que Dios comenzó trabajando en su interior, en medio de sus actividades. ¿Cuántos alguna vez han tenido que servir a Dios atado con alambre? Yo me paré acá cantidad de veces, ni atada con alambre, con un palo que me sostenía ahí para poder estar parada porque no podía. Pero ¿sabes qué? Esos fueron los momentos en donde Dios más se glorificó, porque no fui yo, fue el Señor, porque yo no podía.
Y Dios se glorificó en mi vida. Entonces el reino de Dios no se sostiene con talento, con capacidad, con experiencia, sino el reino de Dios se sostiene por corazones transformados. Y ahora empecé a notar. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel. Samuel era uno que miraba como nosotros, lo de afuera. Y el Señor le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Así que si vos estás mirando algo en otro, Dios no mira eso que estás mirando vos, Dios mira otra cosa. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Podemos ver tu corazón, Pedro? Entonces, ¿por qué te levantás en juicio? Si vos no ves el corazón del otro. Salmo 51:10 dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. Porque cuando vos te levantás en juicio con el otro, eso habla más de vos que del otro. ¿Sabías eso? Entonces viene el salmista y le dice al Señor, Señor, no crees en el otro, crea en mí un corazón limpio, renová un espíritu recto en mí. Jeremías 17:10. Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente. ¿Quién es el que escudriña la mente? Papá. Que pruebo el corazón. Vos no podés probar el corazón de nadie. Vos no podés decir, lo hizo por esto. No podés probar porque te estás poniendo en el lugar de Dios. ¿Sos Dios? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, yo Jehová que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, según su camino, según el fruto de sus obras. Así que vos no te preocupes por lo que hace el otro, porque Dios se va a encargar, Él va a dar según el fruto de sus obras. El último, Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? Y ustedes fíjense que Dios trabajó con Moisés 40 años. 40 años en el desierto. Dios trabajó con José en medio de la injusticia, en medio de la espera. Dios trabajó con David en lo secreto, ahí en medio de las ovejitas. Él ya había sido ungido por rey y seguía cuidando las ovejas de su papá. Pero él las defendía como lo más importante. Aún en lo pequeño él era fiel. David fue fiel, aún corriendo por su vida, sabiendo que era el ungido de Dios. Pero él no iba a levantar su mano contra el que Dios había puesto. Entonces, nosotros tenemos que pensar si la Biblia nos habla de tantas cosas, de tanto que pasaron estas personas, estos héroes de la fe, ¿por qué no nos pasaría a nosotros? Podemos hablar de un Pedro que fue quebrado, ¿por qué? Por su autosuficiencia. Antes de convertirse en esa columna de la iglesia, tuvo que ser procesado. Las manos pueden estar ocupadas, pero el Señor siempre trabaja por dentro. Pedro seguía siendo discípulo. Pedro seguía haciendo milagros porque el Señor los mandaba, él iba y los enfermos se sanaban. Pedro predicaba y se convertían. Pedro hacía todo lo que le decía Jesús. ¿Sí o no? Pero lo negó a Jesús. Pero hizo todo eso. Trabajó para él. Pero después, cuando fue restituido, él pudo ser esa columna para la iglesia. Entonces, nuestras manos pueden estar ocupadas, pero Dios siempre va a trabajar por dentro. Siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están mis pensamientos? Esos pensamientos que nadie ve.
reacciono cuando las cosas no salen como yo quiero? ¿Hay orgullo? ¿Hay amargura? ¿O falta de perdón en mi corazón? ¿Sirvo por amor o sirvo por costumbre? Cosas que me preguntaba yo, ¿no? Porque un discípulo maduro entiende que Dios está interesado en formar a Cristo en mí. ¿Sabes qué? ¿A qué le interesa a Dios? A Dios le interesa que Cristo sea formado en mí, nada más. Más que darme una tarea. Dios busca que mi corazón sea transformado para que mis manos puedan servir correctamente. Un discípulo permite que Dios examine cada área que nadie ve. Un discípulo permite que Dios te examine el carácter, que Dios te examine los pensamientos, que Dios te examine tus intenciones, que Dios examine tus reacciones. Porque Dios quiere trabajar por dentro. Segundo, el fuego de las pruebas revelan lo que realmente hay en mí. Y Malaquías 3:3 dice, los afinará como a oro y como a plata. Y cuando el metal precioso, viste que vimos en el video, cuando el metal precioso es expuesto al fuego, las impurezas que están mezcladas ahí con ese metal empiezan a salir a la superficie. El fuego no crea las impurezas, las saca a luz. Y yo puse algo que digo siempre. ¿Cuántas veces decimos, me hiciste enojar? ¿Cuántas veces lo decimos? Y estamos viendo que cuando estamos en el proceso, lo que salen es nuestras impurezas. Entonces no me hizo enojar, era lo que había dentro mío. Simplemente el Señor revela estas cosas, no porque sea malo, el Señor no revela estas cosas porque te quiera hacer pasar vergüenza, sino el Señor revela estas cosas para que puedan ser quitadas. Igualmente las pruebas no producen necesariamente el problema, la incertidumbre. Estas salen a luz ahí cuando estamos en medio del temor, ¿sí? Esa prueba te muestra el temor que vos tenés adentro, te muestra tu enojo, te muestra tus dudas, tus inseguridades. Entonces eso empieza a salir a luz nuestro orgullo. Esas áreas empiezan a salir a luz, esas áreas que tienen que ser transformadas en el otro, no en mi vida. Dios permite esas situaciones para que yo pueda ver esas áreas que Dios quiere transformar en mi vida. Dios utiliza esas pruebas como parte del proceso de refinamiento. Afinar lápiz. Estas son palabras que venimos dando todas estas semanas. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que esa prueba, ¿de qué? De que tengo que portarme bien, no, esa prueba de vuestra fe, porque lo que estamos haciendo es probar nuestra fe, la confianza que nosotros tenemos en Dios, produce paciencia. Y ahí me acuerdo cómo se sentaba el orfebre a ver la plata. Él no tiene apuro. El Señor no tiene apuro. Pero nosotros queremos salir de la prueba ya, ayer. Y sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué? Para que seamos como Cristo. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Y qué es? Esa palabra me mata, si es necesario. O sea que si vos estás en la prueba, es porque es necesario. Si yo estoy pasando por la tormenta, es porque es necesario, porque a Dios no se le sale nada del control. Él está sentado mirando que vos no te pases de punto.
¿Sí? Entonces, aunque ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas de distintos colores, para que sometida a prueba vuestra fe, lo que se pone a prueba no es tu carácter, no es tu fe, es tu confianza en Dios. Mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. ¿Sabe el Señor tu camino? ¿Vos te crees que Dios sacó la mirada de tu vida? Pero dice, me probará. Dios me va a probar. Y saldré como el oro. ¿Cuántos van a salir como el oro? Vamos a salir como el oro. Las pruebas, ¿sabés qué revelan? Revelan mi falta de confianza en Dios. Pero también permiten conocer a Dios en otras facetas de nuestra vida. Las pruebas revelan nuestro orgullo escondido. Las pruebas revelan nuestra dependencia excesiva de las personas. Revelan mi impaciencia. ¿Sabés qué revelan las pruebas? El temor al futuro, la ansiedad. Revelan cuando yo tengo amargura, cuando yo tengo resentimiento. Por esto las pruebas son dolorosas, pero las pruebas también son valiosas. Dios nos muestra áreas que a veces son escondidas. Cuando fui a una capacitación el martes pasado donde un doctor decía, el dolor no es malo. El dolor no es malo, porque cuando vos tenés un dolor de panza, corres al médico y le dices, deme algo para la panza. No, pará, te voy a hacer los estudios. Esto decía el doctor. Y ahí se ve que es una peritonitis. Entonces van y te operan. Pero si vos no reconoces ese dolor, ¿cómo podés saber que hay un problema? Entonces Dios permite muchas veces el dolor para que vos puedas reconocer donde hay un problema escondido. Por eso es doloroso. Dios nos muestra esas áreas que están escondidas. Lo que sale de nosotros bajo presión revela lo que hay realmente dentro nuestro. Y vos sabés que yo pensaba mucho en esto. Cuando yo escribía esto, yo me puse y le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Pensé en mi vida, ¿no? ¿Por qué muchas veces aguanté y en un momento exploté? ¿No les pasa a ustedes? Que uno viene caminando con Dios, ¿viste? No me tengo que enojar, me tengo que enojar. Señor, ayúdame, Señor, haceme que lo ame, Señor, que lo mire con tu... Y orás de todas las formas que vos podés orar, ¿sí o no? Llega el momento de explotar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Si quiero caminar como vos caminás, si quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabés qué me decía el Señor? Todavía hay un área que está escondida. Todavía hay algo en tu vida que está escondido, que tiene que ser revelado, no al otro, tiene que ser revelado a vos para que pueda ser sanado. Dios es perfecto, hermano. Dios es perfecto. Y lo que sale de nosotros bajo presión realmente es lo que hay dentro de nosotros. Y en cada momento de dolor nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme Dios? ¿Qué quiere mostrarme Dios acerca de mí? Dios quiere mostrarme algún área que yo no tengo sanidad. Dios quiere mostrarme algún área en que yo no tengo crecimiento o que yo no me quiero rendir a Dios. Hermano, hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos rendirle a Dios. Hay áreas en nuestra vida donde decimos, no, lo voy a hacer yo. A este lo convierto yo y no se lo entregamos a Dios. Y esas áreas no están
rendidas al poderío de Cristo. Entonces el Señor dice, ¿querés que te duela? Te va a doler. Yo lo quiero hacer más fácil, pero vos querés que te duela. Porque ¿cómo te muestro lo que tenés que sanar? ¿Cómo te muestro para que vos mires y mi cara se refleje en la tuya? Entonces nosotros debemos preguntarnos eso, ¿qué áreas no hay que no estoy creciendo? ¿Qué áreas no me rindo? ¿Qué áreas no tengo sanidad? Muchas de esas actitudes del viejo hombre, ¿sabés qué pasa? Permanecen ocultas hasta que viene la presión de la prueba. Y esa presión de la prueba expone aquellas actitudes del viejo hombre, que están muertas, pero que quieren revivir. Dios las saca a luz para que nosotros podamos reemplazarlas por el carácter de Cristo. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que entender con esta palabra es que Dios no abandona el proceso hasta que lo puede terminar, hasta que su obra está completa. Porque dice Malaquías 3:3, y se sentará, imagínatelo a Dios sentado, y vos gritándole, Señor, hace algo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. El refinador, este orfebre, no enciende el horno y se va. No permite la prueba y se va. Permanece allí observando atentamente el proceso. ¿Sabés qué hace el refinador? Controla la intensidad del fuego. Controla el tiempo necesario para que el metal sea purificado. Si el fuego es poco, la impureza no va a salir. Pero si es mucho, el metal se destruye, se daña. Por esto, el orfebre nunca pierde de vista lo que está refinando. Y a veces sentimos que el proceso es demasiado largo. ¿Cuántos sintieron alguna vez eso? No, Señor, te pasaste de tiempo. Te pasaste. Ya basta. ¿Cuántas veces pensaste que la respuesta no llega? ¿Cuánto te clamo, Señor? ¿O cuántas veces sentiste que no cambia nada? Que nada cambia. Pero aunque no lo veamos, Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, estando confiados de esto, estando seguros de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Dios comenzó algo en tu vida, comenzó algo en la vida de tus hijos, Dios comenzó algo. Él no es mediocre, Él termina lo que empieza. Romanos 8, 28 al 29, y sabemos. ¿Sabemos esto o no sabemos? Esta palabra creemos que es para todos, pero esta palabra no es para todos. Esta palabra es para los que entienden que fuimos llamados con un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todos estamos acá porque amamos a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, no es a todos. Esto es a los que conforme un propósito fueron llamados. Y después hay una palabra que nosotros no leemos, nos quedamos hasta ahí porque nos gusta. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y nos gusta esta palabra. ¿Sí? Nos gusta que todo nos ayude a bien, aunque estemos en el proceso. Pero dice, hay un propósito. Vos tenés que cumplir ese propósito. Todo te va a ayudar a bien cuando te metas en el propósito de Dios. Y después dice, porque a los que antes conoció, y me hace acordar una palabra que dice, porque en el vientre, porque mi embrión vieron tus ojos, dice el Señor. Antes de que naciera ya el Señor, puso su mirada en vos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su palabra. No es que Dios dijo, este va a ser sí, este no va a ser. Sino que Dios dijo, a este que conocí, yo quiero llevarlo para que pueda entender el propósito que hay en su vida. El tema es que nosotros decidimos si me meto en el propósito de Dios o no me meto. Entonces dice, porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Isaías 48:10. He aquí te he purificado. Y dice, no como a la plata. Y ustedes saben que a mí me agarró algo. Porque digo, ¿cómo no como a la plata? Si vos en el otro decís que como a la plata. Y dice, no como a la plata. ¿Por qué no como a la plata? Hermanos, nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, no somos un pedazo de plata. Somos personas que fueron escogidas y valoradas por Dios, amadas por Dios. Somos más que la plata. Y aquí te he purificado, no como la plata, te he escogido en horno de aflicción, porque yo no saco mi mirada de vos, porque vos a mis ojos fuiste de alta estima, dice el Señor. Dice el Señor en su palabra, nosotros somos de alta estima, Él no saca su mirada de nosotros. Salmo 138. Sí. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Decile al que tenés al lado, Jehová va a cumplir su propósito en vos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. ¿Vos qué te crees? ¿Que Dios te va a dejar tirado en el fuego de la aflicción? No, Dios no desampara la obra de sus manos. Entonces Dios, cuando empieza, Dios termina su obra. ¿Amén? Queremos resultados rápidos. ¿Cuántos quieren resultados rápidos? Yo también. Pero Dios trabaja en procesos. ¿Qué va a hacer? Es como Dios trabaja, es como Dios nos procesa, es como Dios nos cambia. Dios trabaja en procesos. Y vuelvo a repetir, José, antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por un pozo, tuvo que pasar por ser vendido como esclavo, tuvo que pasar por una cárcel, tuvo que pasar que se olviden de él, porque estaba siendo procesado, pero después terminó en un palacio. David, antes de llegar al trono, tuvo que ser procesado. Abraham tuvo que esperar la promesa. Pedro tuvo que fracasar para poder ser esa columna de la iglesia. Entonces, cuando el refinador veía su imagen en la plata, sabía que el trabajo estaba dando buenos resultados. Así Dios forma mi carácter. Y a lo mejor estás cansado de esperar, tal vez la misma situación una otra vez, pero Dios sigue sentado junto al fuego. Dios no te abandona. Dios no abandona tu proceso. Dios no perdió el control. Dios no se olvidó de sus promesas. Sigue obrando, aunque no lo veas. Pero entonces nos preguntan, ¿pero cuál es el propósito? Porque la purificación tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito de la purificación? ¡Ay, que yo vea los milagros de Dios! No, el propósito de la purificación es que vos le puedas servir a Dios correctamente, que vos le puedas servir a Dios como Él quiere, no como vos te imaginás. Y trajeron a Jehová ofrenda de justicia. ¿Por qué? Porque después que vos pasás por el refinamiento, después que Dios ve su rostro en vos podés traer una ofrenda en justicia. Una ofrenda como Dios quiere. Dios no purifica solo para que suframos o pasemos procesos difíciles. Toda purificación tiene un propósito. Vivir y servir a la manera que Él le agrada. Los hijos de Leví eran sacerdotes y ahora somos nosotros esos sacerdotes. Ellos habían sido llamados para estar delante de Dios, pero ¿sabés qué pasó? Descuidaron esa responsabilidad. Los sacrificios seguían siendo, los de Leví seguían haciendo esos sacrificios, estaban presentes, pero no lo hacían de una manera que le agradaba a Dios, porque sus corazones estaban lejos de Él. ¿Y cuántas veces servimos a Dios con el corazón lejos? La meta no era solamente corregirlos a ellos, sino era restaurarlos. Hermano, Dios tiene misericordia. Dios no quiere que vos dejes de servir. Dios no quiere que vos
caiga fuego del cielo. Dios quiere que vos seas restaurado. Dios quiere que vos seas levantado. Dios quiere que vos seas puesto y seas como Él. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que hay en tu vida, para lo que fuiste llamado. Mi corazón desea ver personas restauradas. Mi corazón desea, no que caiga fuego del cielo, mi corazón desea que el amor de Dios te abrace tan fuertemente que vos puedas entender que naciste para agradarle a Él. Y podemos leer Romanos 12:1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no te ruego por mí, no, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Che, hacé un culto racional, ¿me tengo que callar la boca? Sí, me callo la boca, porque eso le agrada a Dios. Ay, pero no me voy a dejar que me pasen por encima. A Cristo lo pisotearon, lo escupieron, lo dejaron desnudo, le sacaron toda la piel, lo mataron. ¿No querés seguir sus pasos? Porque a veces decimos, no, hasta acá llegué, basta, suficiente. Y Dios te va a seguir procesando, quieras o no quieras. Quieras o no quieras, te va a seguir metiendo en el horno y vas a seguir sentado esperando a que vos estés completo, a que vos estés purificado, aunque no quieras. Segunda de Timoteo 2:20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, sea para uso honroso o sea para uso vil, y vos te querés limpiar de estas cosas, vas a ser un instrumento de honra, santificado y útil para el Señor, y dispuesto para toda buena obra. Vas a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Hermano, no estás haciendo nada de más de lo que tenés que hacer, estás haciendo lo que Dios ya preparó, y vos estás caminando por eso que ya preparó. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para sacarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo celoso, propio de buenas obras. Primera de Pedro 2:9. Esta fue la primera palabra que el Señor marcó en mi vida. Porque yo decía, yo no soy nada, nadie me quiere, nadie me valora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito. Dios no va a quitar nada de tu vida sin tener algo mejor para poner ahí en ese lugar. Quita el orgullo y empieza a producir humildad en tu vida. Quita esa autosuficiencia y empieza a producir dependencia de Él. Saca la impaciencia y empieza a poner perseverancia en nuestra vida. Saca la incredulidad y pone fe. La purificación no es el fin, es la preparación. Cada prueba que Dios permite tiene relación con el propósito que hay en mi vida. ¿Estoy permitiendo que Dios me forme? ¿Estoy aprendiendo lo que Dios quiere enseñarme? ¿Sirvo a Dios con un corazón correcto? Y creo que la más importante, mi vida, en medio del proceso, porque mi vida cuando no estoy en proceso, cuando estoy acá en la iglesia, ¿sabe cómo refleja a Cristo? Pero cuando estoy en medio del proceso, mi vida, ¿refleja a Cristo? Porque fuera de la iglesia es donde mi vida debe reflejar a Cristo. La verdadera adoración no se limita acá al culto, al levantar las manos, a estar acá cantando. La verdadera adoración se expresa con nuestra vida que honra todos los días a Dios. ¿Amén? Te invito a que te pongas de pie. Por último, la prueba forma carácter.
El carácter forma madurez. Y la madurez nos capacita para servir correctamente. No te distraigas, porque ¿sabes qué?